A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Lo que más me gusta de lo que está pasando en Ucrania es esas imágenes de la gente haciendo cola para entrar en la residencia de Yanukovych. Él no está allí, pero la gente ha descubierto cómo era, ¿no? El tipo tenía un zoológico. Sí, ¿Cómo se puede ser? Un campo de golf, tenía ahí baños de mármol con jacuzzi, un helipuerto. Lujo en un país con un índice de pobreza tremendo, ¿no? Sí, pero también es curioso porque a diferencia de otras revoluciones como la de Kinshasa cuando cayó Mobutu, que la gente entró y se llevaba las cosas, aquí nadie se está llevando nada, parece ser que es todo muy civilizado. Sí, entran, miran cómo vivía el poder. Fotos, exacto, y hay el líder de la oposición que hay una cola de 10 kilómetros según parece para entrar y les decía, no se preocupen, si la casa es tan grande que caben todos. Parece mentira, ¿no? Oye, Timoshenko, somos partidarios porque algo había de ella en Wikileaks. Sí, había algo en Wikileaks que el otro día, ayer, en un Twitter, recordaba que su época de primera ministra tuvo algunos problemas y se la llamaba Madame Gas, que se hizo algunos negocios un poco raros. Pero sí es cierto que en la oposición, de los 3 de la oposición, quizás la persona más seria, porque el boxeador Klitschko no sé muy bien de qué va, y después está el tercer partido, cuyo nombre no soy capaz de pronunciar y no lo voy a pronunciar, que es un partido de extrema derecha, aunque ha moderado mucho su lenguaje, tiene un pasado, y hay que recordar que Ucrania fue invadida por los nazis, que hay una parte de Ucrania que fue colaboradora de los nazis, donde se produjo un gran genocidio de judíos. Fue el segundo país, creo que detrás de Polonia, con más judíos asesinados, y todo esto está otra vez volviendo. Independientemente que pasen las elecciones de mayo, hay un peligro grave, que es la partición del país. Bueno, le damos un voto de confianza a Timoshenko, ¿no? Vamos a ver. Unos pocos meses. Ayer dijo una cosa muy interesante en la plaza. Dijo que no quiere que nadie se mueva a la plaza hasta que haya presidente. No sé en quién está pensando. Esto no sé yo si tomarlo bien o mal. Bueno, empezamos. We're far between sundown's finish and midnight's broken toll. We ducked inside the door with thunder crashing. As majestic bells of bolts struck shadows. Quieren que el mundo piense que nuestro país está en guerra. Uno por uno iremos a por los fascistas. El nerviosismo se apodera del gobierno venezolano. Esto que yo leía, lo decía el presidente del país, Nicolás Maduro, que ha pedido a su ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, que inicie los procedimientos para suspender la transmisión del canal CNN en español, a menos que el gigante informativo rectifique, dice Maduro. Sí, parece que Maduro está perdiendo un poco el control, por lo menos de las formas. Recordemos que Hugo Chávez sí también impuso algunas censuras, pero bueno, estaba el carisma de Chávez, que no tiene sin duda Maduro. Sí, ¿qué está pasando en Venezuela? La violencia tomó las calles de Caracas la noche del miércoles pasado. Miles de estudiantes salieron a la calle para protestar por el empobrecimiento, por la inseguridad, por la escasez de alimentos. En un comunicado se ha pedido la renuncia de Nicolás Maduro y su gabinete, también la expulsión de los agentes cubanos. Los manifestantes y las manifestaciones fueron reprimidas, de hecho, por los cuerpos de seguridad del Estado. Las redes sociales son las únicas que están siendo capaces de burlar esa censura. Cuentan o tratan de contar al mundo pues los disturbios provocados por grupos chavistas armados. La batalla de momento se ha saldado con, son creo que 6 muertos ya, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con la información de Venezuela porque está muy polarizada. Siempre. Por Twitter está fluyendo una serie de imágenes que son falsas, pero sí hay que recordar que todo arranca cuando muere Chávez. Se producen las elecciones en abril del 2013, las gana Maduro por 300.000 votos, hay 600.000 votos que estaban con Chávez, que pasaron a Capriles en la oposición, y ese resultado tan exiguo, con dudas sobre si había habido pucherazo o no, es lo que genera un gobierno débil y preocupado por su futuro. Es una victoria apurada para unos, dudosa para otros, pero en fin, se convirtió en presidente, nada más tomar el poder, logró la aprobación de la ley habilitante. Esto es lo más peligroso, no es una ley que le concedía plena autoridad para legislar al margen de la Asamblea Nacional.
A esa manera de gobernar hay que sumar la inflación y la escasez de productos básicos, que son los motivos que han encendido esas protestas de esta semana. Venezuela atraviesa una crisis económica, la inflación es del 56,3% y faltan el 28% de los productos básicos. En cambio, la gasolina creo que prácticamente es gratis o Sí. casi la regalan, ¿no? El gobierno atribuye esa situación a un boicot de la oposición. Los empresarios la consideran una consecuencia directa de la política de control de precios que lleva a cabo Maduro. Sí, hay un poco de todo. El líder de la oposición, Capriles, estaba un poco silencioso en las últimas semanas y ha surgido un nuevo líder que se llama Leopoldo López, que es el que ha llevado un poco la voz cantante en estas últimas manifestaciones y que ahora está en prisión militar en espera de juicio. Vamos a ver si Venezuela se fractura, si nos encontramos ante otro país al borde del abismo, cuyo futuro, pues, sabe Dios cuál puede ser, ¿no? Y lo vamos a intentar saber con Eduardo Rodríguez Bale, que es abogado especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela. Eduardo, buenos días. Buenos días allá en España, ¿cómo estás? Te agradezco que estés despierto porque allí creo que son las 8:30 de la mañana, perdón, las 8:30 son aquí, las 3:30 de la madrugada. ¿El gobierno de Nicolás Maduro ha dejado de funcionar, Eduardo? Bueno, esa pregunta podríamos hablar de dos perspectivas, ¿no? Como gobierno, el gobierno ha dejado de cumplir los fines del Estado, es un gobierno que no garantiza el orden público. El año pasado hubo más de 24.000 homicidios en Venezuela, es el segundo país más peligroso del mundo, según el Consejo de Seguridad Pública Mexicano, una ONG mexicano, es el quinto país con alto índice de secuestro en el mundo, es un país que no garantiza los servicios básicos. El año pasado hubo 534 apagones en toda Venezuela, más de uno por día, ¿no? Es un país es un régimen que desde Chávez se encargó de destruir la producción nacional y la empresa privada, y por lo tanto depende netamente de las importaciones. Y ahorita agotó su reserva de dólares. Y tenemos una gran escasez en el sector alimenticio, en los hospitales no se consiguen medicinas, las condiciones son muy malas. Por ejemplo, no se consiguen 6 reactivos o químicos para el tratamiento de cáncer, unidades de diálisis están cerrando, no se consigue retrovirales para pacientes con SIDA. Entonces es un país que está colapsando. Eso no necesariamente, en mi criterio, se traduce en una debilidad del régimen, porque tenemos que aclarar desde un principio que en Venezuela no hay democracia. Tenemos un régimen que no se puede catalogar democrático, porque no cumple con ninguno de los principios del Estado de Derecho. Es un régimen donde no hay elecciones libres, plurales y justas, donde no se respetan los derechos humanos, donde los poderes públicos están controlados absolutamente por el régimen, por el poder ejecutivo. Es un régimen que está manejado por una camarilla de militares y empresarios corruptos que se sirven de Venezuela para saquearla y ponen sus intereses al servicio de Cuba. Es muy triste decir que Venezuela es un país casi colonia de Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que esta debilidad en ejecución del gobierno no necesariamente se traduce en que el régimen pueda terminar, a pesar de estar muy débil. Yo creo que con la represión que está llevando a cabo este régimen se puede mantener un tiempo más, y precisamente esta represión es la que estamos viendo en estos días, ¿no? Pero Eduardo, digamos, en el otro lado tenemos la oposición, que también hay críticas sobre ella. Muchos de los partidos, o 2 de los principales partidos de la oposición, son herederos de aquellos partidos que saquearon Venezuela durante 40 años. ¿Cómo pueden ellos presentarse como futuro del país? Bueno, yo creo que el futuro es que ese es principalmente el discurso de Chávez, puede destruir el legado histórico de los 40 años de la democracia pasada. Esos partidos sin duda alguna cometieron muchos errores, pero también tuvieron muchas virtudes y construyeron una democracia que en sus principios fue muy sana. Actualmente tenemos una criminalización de lo que era la democracia en la época pasada, lo que llamaban la Cuarta República, y estos nuevos partidos que han asumido la gran oposición han copiado este discurso de Chávez, que se sirvió de la destrucción de los partidos pasados, de la antipolítica, para erigirse ellos como la nueva oportunidad. Y bueno, tenemos unos partidos opositores que los que están, digamos, más de moda en Venezuela, son partidos muy jóvenes, con mucha inexperiencia y con una formación política que viste un poco de lo que de la altura que se necesita hoy en día para entender la gravedad de la crisis venezolana y actuar en consecuencia. Por ejemplo, yo creo que la oposición está dividida en 2 grandes bloques: el bloque de la MUD, que para ellos esto no es una dictadura, esto es un mal gobierno simplemente,
y existe otros bloques, que el otro bloque dice que esto es precisamente una dictadura y que es legítimo y es un deber moral, un imperativo moral salir de este régimen porque está violando los principios del Estado de Derecho. Y para eso no se necesita ser mayoría o minoría, porque los principios son innegociables y precisamente el Estado de Derecho existe para garantizar la libertad del individuo y su libertad frente a las mayorías. Por eso que en Venezuela desde un principio hemos estado un poco extraviados en la lucha política, pretendiendo combatir el régimen simplemente creando una mayoría electoral. La calma puede llegar siempre a través del diálogo. Si hay gobierno y oposición y se sentaran a negociar, ¿podría haber algún avance a corto plazo? Mira, el problema es que en Venezuela están en pugna dos sistemas. No son dos maneras de ver el país que podemos coincidir en algo. En Venezuela está en pugna la lucha por la libertad o el predominio del totalitarismo. Entonces, el único diálogo que yo veo viable para Venezuela es cómo construir una transición de esta dictadura a una democracia. Y cuando digo dictadura, digo una dictadura moderna para que no se piensen las dictaduras de la época de los años 50, de la Guerra Fría. Ese tipo de dictaduras latinoamericanas ya no existen, ¿no? Esta es una nueva forma de dictadura que se sirve de un discurso conflictivo que trata de crear una aparente guerra de clases en Venezuela para simplemente explotarla como un marketing político para perpetuarse en el poder. Eduardo, entonces, y esos miles o cientos de miles de personas que se han beneficiado con los programas del chavismo, de aprender a leer, etcétera, etcétera, ¿cuál es su posición? Hay gente que se siente defraudada, esos 600.000 votos que pasaron del chavismo a Capriles en las últimas elecciones, ¿cómo ves ese aspecto? Mira, hay de todo. Se dice que el chavismo cuenta con un 30% de base dura, que gente que va, independientemente de lo que haga el gobierno, cuentan con ello. Hay mucha otra gente que ha votado por el gobierno intimidada porque forma parte de misiones. Las misiones son programas sociales que creó el gobierno para otorgar apartamentos, para otorgar becas, ese tipo de cosas. Y como en Venezuela más del 50% de las personas dudan que el voto es secreto, a la hora de votar su voto está condicionado, no es un voto libre y por lo tanto esa influye en que el gobierno tenga mucha votación coaccionada, ¿no? Yo sí creo que la mala gestión de este gobierno ha generado mucha inconformidad dentro de su fila y precisamente eso se ha traducido en que el gobierno se ha servido sobre todo del poder electoral, del Consejo Nacional Electoral para permanecer en el poder. Hablábamos antes de cómo se pide el cierre de CNN en español. Maduro también ha cortado la señal de la cadena colombiana NTN 24 horas que cubría los enfrentamientos. Hay 11 diarios que han sido obligados a cerrar por falta de recursos. Háblanos, Eduardo, si se puede ejercer el periodismo ahora mismo allí. Mire, esto aparte, lo que estamos viendo actualmente en la situación de la libertad de expresión forma parte de una política que inició el gobierno de Chávez hace mucho tiempo, ¿no? En el 2007 cerró RCTV, que era el único canal libre que le hacía una fuerte oposición junto con el canal Globovisión, que es un canal de noticias, que fue comprado el año pasado por un grupo económico perteneciente al gobierno. Adicionalmente, en el 2009 cerró 34 emisoras de radio. Y el gobierno ha creado una política de intimidación no solo hacia los medios de comunicación, sino hacia la gente, para que ésta no se exprese, ¿no? Un famoso abogado venezolano, amigo mío, fue amenazado de muerte por precisamente atacar el Plan de la Patria en un programa de N24. En estos últimos días, en febrero, 17 periodistas han sido lesionados, según la ONG Espacio Público, por cubrir esta situación. Yo creo que en Venezuela una de las cosas que más es complicado actualmente es saber lo que está ocurriendo realmente, porque toda la información se basa en el ejercicio periodístico de los ciudadanos, que son quienes a través de las redes sociales son los que están informando. Claro. Y es muy difícil filtrar toda esta información, yo las de rumores de un país tan polarizado, y tratar de traer aquí la cifra de lo que realmente está ocurriendo y sin caer en los extremos. Claro. ¿No? Es muy difícil tratar de filtrar la información. Bueno, pues Eduardo Rodríguez Bale, que es abogado especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración de la Universidad Central de Venezuela, que nos ha hablado en directo desde allí. Eduardo, te lo agradezco mucho. Un abrazo fuerte y suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the
Hablábamos del ejercicio del periodismo en lugares complicados. Déjame saludar a un compañero de este programa que viene cada 2 sábados a la tertulia de corresponsales que tenemos aquí. Es Ayman Subir, que es corresponsal de Al Jazeera en España. Ayman, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Yo creo que hay que sumarse a esa campaña internacional, Free AJ Staff, ¿no? Liberad al equipo de Al Jazeera, que sigue detenido en Egipto. Sí, han soltado algún compañero, pero mi compañero Abdallah Shami sigue detenido. Hay otro equipo de Al Jazeera inglés que sigue detenido. Están posponiendo la investigación, las comparecencias cada 2 por 3 y la verdad es que no tenemos una idea muy clara de lo que va a pasar con estos compañeros que han sido detenidos ejerciendo su profesión y que están siendo acusados unos delitos realmente surrealistas. Pues has visto, Ramón, esas fotografías de periodistas de todo el mundo, incluida, por ejemplo, Cristiana Manpour, sujetando ese cartel en el que pone Free AJ Staff con el hashtag ese, ¿no? Se les acusa a Ayman de pertenencia a un grupo terrorista, los Hermanos Musulmanes, y de difundir falsa información, cuando en realidad estaban allí trabajando. Sí, y de otras tantas acusaciones. Como lo decía antes, es una situación un poco surrealista. Hay un compañero, Mohammed Badr, que ha sido absuelto hace poco, lo acusaron de asesinato, de llevar armas blancas. Menos mal que hay todavía algún juez sensato en Egipto y que fue absuelto hace poco. Pero sí que hay un ensañamiento muy violento con Al Jazeera. Hay otro compañero egipcio que es uno de los presentadores estrella de la cadena que ha sido acusado de violación. Y mis compañeros egipcios, hay muchos que ya no se atreven a ir a Egipto porque no saben lo que puede ocurrir con ellos. Están realmente atemorizados. Tengo compañeros que han ido este verano y que se han quedado encerrados en casa porque es que no sabían qué iba a ocurrir con ellos. Ayman Subir, corresponsal de Al Jazeera en España. Suerte para tus compañeros. Si quieres nos lo cuentas otra vez el sábado que viene, si vienes por aquí, ¿vale? Un abrazo. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Oye, se nos ha ido el tiempo rápidamente con Venezuela. Es tan interesante lo que ocurre Sí, allí. y además es tan confuso porque, claro, son 2 partes muy polarizadas donde hay 2 discursos, no hay puentes, no hay un discurso periodístico intermedio. Habría que ir ahí. Bueno, ¿te despides con esto, de verdad? Esta es la música que has escogido hoy. Es una chirigota de Cádiz, estamos en Carnaval y esto es parte de tu programa de reeducación después de haber pasado tantos años en Estados Lo Unidos. siguiente es un cursillo de coplas también, ¿no? Esto no lo vamos a meter en el CD, pero esto son muy interesantes las chirigotas y todo lo que ocurre en Cádiz, porque aunque dicen los gaditanos que lo interesante está en la calle, las chirigotas de la calle. Sé que te gustan. Hasta luego, Ramón. Chao. No compré hacendado, compra marca España. La marca España no engaña. Y si va a manifestarse, también puede degustar la torta y la galleta que un antidisturbio le repartirá. Y es que la marca España todo lo puede encontrar, desde chorizo a pese gordo y a detergente va a blanquear. Solo un producto seguramente no encontrará. Aquí no tenemos juego, aquí no tenemos juego, aquí no tenemos juego y no pasa nada. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.